El viento de la tarde soplaba con una aspereza que calaba hasta los huesos. Sentado en el mismo banco de siempre, con las manos hundidas en los bolsillos rotos de una chaqueta que había visto demasiados inviernos, Julián observaba a la gente pasar sin detenerse. Caras ocupadas, pasos rápidos, bufandas elegantes. A nadie le interesaba mirar hacia abajo. Frente a él, en la terraza de un restaurante, una mujer comía sola. Una ensalada, una copa de vino blanco, un trozo de pan aún tibio. Movimientos pausados, mirada tranquila. Se notaba que no tenía prisa y que estaba acostumbrada al silencio. Julián tragó saliva. Le dolía el orgullo más que el estómago. No era la primera vez que pasaba hambre, pero ese día pesaba más. Quizá era la lluvia que amenazaba caer, o el hecho de que llevaba 3 días sin una comida decente, o tal vez, simplemente, estaba cansado. Se levantó con esfuerzo, como si sus piernas necesitaran permiso. Caminó con paso torpe hacia la mesa de la mujer, sin atreverse a mirarla a los ojos. «Señora, ¿podría darme lo que le sobre?», murmuró, apenas audible. El silencio se alargó un segundo. Julián cerró los ojos esperando el gesto habitual. Desdén, indiferencia, una mano que espanta como a una mosca. Pero no llegó. La mujer dejó lentamente el tenedor sobre el plato. Lo miró, no con lástima, con atención. ¿Tiene hambre? Julián asintió. Ella señaló la silla frente a ella. Entonces siéntese, no me gusta comer sola. Y fue ahí, en ese pequeño instante de humanidad, que la vida de Julián empezó, sin saberlo, a cambiar para siempre. Julián dudó. La silla frente a la mujer parecía demasiado limpia, demasiado ajena a su mundo. Pero algo en su voz, firme sin ser dura, le dio permiso. Se sentó con cuidado, como si pudiera romper algo con solo existir allí. Ella llamó al camarero con un gesto elegante. Pidió otro plato, sin mirar a Julián, como si fuera lo más normal del mundo, como si invitar a un desconocido con la ropa raída y la barba desordenada fuera parte de su rutina. «¿Cómo se llama?», preguntó ella, mientras vertía un poco más de agua en su copa. «Julián, señora». «Yo soy Clara», respondió con una leve sonrisa. «Y no me llame señora, que me hace sentir vieja». Él no supo qué contestar. Tenía hambre, sí, pero ahora también tenía vergüenza. Sentía que la ropa sucia, el olor a calle y el silencio largo entre sus frases lo delataban en cada segundo. Clara pareció notar el nudo en su garganta. «¿Hace cuánto que no comes bien?». Julián bajó la vista. «3 días. Pero no estoy acostumbrado a esto. Yo antes tenía trabajo. Una casa». Clara asintió sin sorpresa. «Casi todos los que están en la calle tuvieron algo antes. La gente olvida eso». Llegó la comida. Un plato humeante, pan caliente, algo que olía a dignidad recién horneada. Julián lo miró como si fuera un milagro. «No tenga prisa», dijo Clara. «Coma tranquilo. Nadie lo está juzgando». Y por primera vez en mucho tiempo, Julián sintió que eso era verdad. Que ahí, en esa mesa impensada, alguien lo veía como algo más que una figura tirada en una acera. Solo un hombre. Con hambre, sí, pero también con historia. Julián comió despacio. No por educación, sino por incredulidad. Cada bocado era un recordatorio de que aún había cosas buenas en el mundo, aunque él casi lo hubiera olvidado. Clara lo observaba sin incomodidad, sin esa compasión condescendiente que él tanto detestaba. «¿Y qué hacía antes, Julián?», preguntó ella, con tono sereno. «Fui carpintero. Tenía un taller con mi hermano, hasta que todo se vino abajo», respondió sin adornos. «Una deuda mal llevada, una enfermedad, y luego, bueno, la calle». Clara no comentó nada de inmediato. Simplemente asintió y dejó que las palabras flotaran. Ella sabía, más de lo que parecía, que a veces no hacía falta consuelo,
sino solo ser escuchado. ¿Y nunca pidió ayuda al gobierno?, preguntó con una leve inclinación de cabeza. Julián rió por lo bajo, una risa amarga. ¿Ayuda? Me ofrecieron dormir en albergues donde te roban los zapatos si cierras los ojos. No es ayuda cuando te tratan como basura. Clara cruzó las manos sobre la mesa. Sus uñas, bien cuidadas, parecían pertenecer a otra vida, y de hecho lo hacían. ¿Sabe, Julián?, dijo con suavidad. Yo también tuve que empezar de cero una vez. No fue en la calle, pero sí muy cerca de perderlo todo. Por eso lo entiendo más de lo que cree. Julián la miró por primera vez con atención. Por debajo del abrigo caro, el maquillaje perfecto y los gestos comedidos, había algo real, algo que se había roto y se había vuelto a armar. Y en ese momento, mientras el sol comenzaba a caer detrás de los edificios y la ciudad se encendía en luces artificiales, Julián sintió una chispa inesperada. No esperanza. Todavía no, pero sí curiosidad. ¿Quién era realmente esa mujer? El restaurante empezaba a vaciarse. Las luces se atenuaban, los camareros recogían con prisa disimulada, y el murmullo de la ciudad se colaba desde la acera. Julián, con el estómago ahora lleno y el alma ligeramente menos tensa, se apoyó contra el respaldo de la silla. Clara revisó su reloj discretamente, pero no se levantó. Había algo en aquel encuentro que no quería dejar escapar tan fácilmente. ¿Dónde duerme esta noche?, preguntó, sin rodeos. Julián dudó. No era una pregunta que se respondiera con orgullo. Hay un callejón detrás de la vieja estación. Menos viento. Y mientras no llueva. No está tan mal. Ella asintió. No frunció el ceño, no soltó un qué horror. Ni siquiera desvió la mirada. ¿Y si tuviera otra opción? Julián la miró con desconfianza, acostumbrado a las promesas vacías, a los gestos que se evaporan cuando llega el amanecer. ¿A qué se refiere? Clara abrió su bolso y sacó una pequeña tarjeta. Blanca, sin adornos. Solo una dirección, un nombre y un número. Este es un centro que apoyo desde hace años. Refugio, comida, ropa y, lo más importante, respeto. Si mañana va, tendrán todo listo. Dígales que Clara Muñoz lo envió. Él tomó la tarjeta con manos torpes. La miró como quien mira una llave sin saber qué puerta abre. ¿Y qué quiere a cambio? Clara sonrió. Una sonrisa breve, casi triste. Nada. Solo que no se rinda del todo. Julián no supo qué responder. No estaba acostumbrado a los gestos desinteresados. Menos aún cuando venían envueltos en sinceridad. Cuando ella se levantó y se despidió con un simple «Cuídese, Julián», él no pudo evitar quedarse sentado un rato más, apretando la tarjeta entre los dedos. Quizá no era una salida, pero era una señal. Y a veces eso bastaba. La ducha fue tibia, pero para Julián supo a gloria. El agua resbalaba por su piel como si se llevara centímetro a centímetro el peso de los años en la calle. La mugre, la desesperanza, el olor persistente de abandono. Todo desaparecía por el desagüe, dejando al descubierto a un hombre que casi había olvidado que existía. Después le ofrecieron ropa limpia, un pantalón de algodón, una camiseta sencilla y un par de zapatillas usadas, pero sin agujeros. Al mirarse en el espejo, Julián apenas se reconoció. No parecía rico, ni exitoso, ni siquiera joven, pero se parecía a alguien con posibilidades. En el comedor, el desayuno lo esperaba como un regalo navideño. Pan fresco, huevos revueltos, fruta y café caliente. Lo comió en silencio, con una mezcla de gratitud y pudor. Otros hombres y mujeres estaban sentados alrededor, algunos también con la mirada baja, otros ya bromeando como si las heridas se hubieran cicatrizado tiempo atrás. Una trabajadora social se sentó frente a él. No llevaba portapapeles ni cara de juicio, solo una taza de café entre las manos. ¿Cómo se siente, Julián? Él tragó saliva.
como si fuera otro. Ella sonrió. Pues ese otro puede quedarse aquí por un tiempo. Y si le interesa, mañana empieza un taller. Carpintería básica. Nos vendría bien alguien con experiencia. Julián levantó la vista. No sabía si era coincidencia, suerte, o si Clara había movido más hilos de los que él imaginaba. Pero por primera vez no se sintió culpable por aceptar ayuda. Se sintió digno. Y eso, para alguien que había dormido bajo cartones, era una revolución. A la mañana siguiente, el taller de carpintería lo recibió con olor a madera recién cortada y herramientas bien ordenadas. Julián entró con pasos tímidos, como quien entra a una casa vieja que fue suya alguna vez, y que ahora ya no sabe si tiene derecho a pisar. Había 5 personas más, algunos mayores, otros jóvenes con miradas que oscilaban entre el cansancio y la desconfianza. Un hombre calvo y corpulento, con un delantal manchado de serrín, se presentó como Esteban, el instructor. «Aquí nadie sabe nada», dijo Esteban con voz ronca pero cálida. «Así que si tú sí sabes, mejor. Enseñar también es trabajo». Julián se rió por dentro. Hacía tanto que nadie lo había tratado como alguien útil. Le dieron una mesa de trabajo, un bloque de madera, una lija y un plano simple para hacer una caja. Julián tomó la madera entre sus manos con una familiaridad que lo sorprendió. Era como si sus dedos recordaran un idioma olvidado. Lijó, midió, cortó, con cuidado, con respeto, como si aquella madera fuese su segunda oportunidad, tallándose en tiempo real. Esteban se acercó por detrás, observó en silencio y luego murmuró: «Buen corte, tienes mano firme». Julián asintió. No dijo nada. El elogio le supo más dulce que cualquier aplauso. Al final del día tenía una caja terminada. Pequeña, imperfecta, pero sólida. La sostuvo entre sus manos con un orgullo que no recordaba haber sentido desde antes de que todo se derrumbara. Mientras salía del taller, cansado pero erguido, alguien le entregó una hoja. Posición de ayudante de carpintería disponible. Media jornada. Entrevistas el viernes. Y por primera vez en muchísimo tiempo, Julián pensó: tal vez si hay un después. El viernes llegó más rápido de lo que Julián habría querido. No por miedo al trabajo, sino por ese temblor interno que da el simple hecho de volver a ser evaluado. Se había pasado años siendo invisible, y ahora, de pronto, importaba. Se puso una camisa que alguien del refugio le había prestado, peinó lo que quedaba de su cabello con los dedos y practicó frente al espejo. Su nombre, su experiencia, una sonrisa breve. No necesitaba parecer perfecto, solo creíble. La entrevista fue sencilla. Un encargado de mantenimiento del centro lo esperaba en un pequeño cuarto lleno de herramientas. Preguntas básicas. ¿Sabe usar un serrucho? ¿Puede cargar madera pesada? ¿Está dispuesto a cumplir horarios? Julián respondió con honestidad, sin exagerar ni adornar nada. Habló de su viejo taller, de su hermano, de lo mucho que extrañaba trabajar. El hombre anotó algo en una hoja y dijo: «Empiezas el lunes, mitad de jornada, pero si demuestras compromiso, veremos más adelante». Julián salió del cuarto con las piernas flojas. No por el cansancio, por la emoción. Porque, aunque el sueldo fuera simbólico y las horas pocas, era un empleo real. Un sí que venía después de años de puertas cerradas. Esa noche se sentó solo en la pequeña terraza del refugio. Tenía un sándwich en la mano y una calma rara en el pecho. Miró el cielo oscuro, con luces de ciudad que no dejaban ver estrellas, y pensó en Clara. No había vuelto a saber de ella. No sabía si lo recordaba, si lo seguía, si aquel gesto había sido solo una chispa ocasional en su vida perfectamente ordenada. Pero algo en él entendía que no importaba, porque gracias a esa comida compartida, Julián ya no era el mismo. Y eso lo era todo.
Los lunes siempre tuvieron mala fama, pero para Julián ese lunes fue diferente. Se levantó antes que el despertador comunitario, se vistió con cuidado, camisa limpia, pantalón sin manchas, botas reforzadas, y desayunó sin prisa, como si masticar fuera parte del ritual para convertirse en otro. El taller estaba ya iluminado cuando llegó. El olor a madera lo recibió como un viejo amigo. Esteban, el instructor, le dio un leve cabezazo de aprobación. Nada de aplausos ni discursos, solo un gesto. Vamos a trabajar. Durante las siguientes horas, Julián cortó, midió, lijó. Entregó piezas limpias, rectas, hechas con paciencia. Ayudó a los nuevos, enseñó cómo sostener la lija sin torcer la muñeca, cómo leer los planos más simples. Se movía con seguridad, sin necesidad de demostrar nada. A mediodía, el encargado le puso en la mano un pequeño sobre con su nombre escrito a mano. Su primer pago. No era mucho, pero era suyo. Se quedó mirándolo por largos segundos, sin abrirlo. No por curiosidad, sino por respeto, porque contenía más que dinero. Era una prueba de que había vuelto. Por la tarde, al salir, decidió dar un rodeo antes de regresar al refugio. Caminó hasta una pequeña panadería del barrio y, sin pensarlo demasiado, compró 2 panes dulces. Algo sencillo, para compartir con uno de los compañeros del albergue que aún dudaba si valía la pena seguir intentándolo. Ya en la puerta, se detuvo. Al otro lado de la calle, una figura familiar bajaba de un coche negro. Abrigo beige, cabello recogido con elegancia sin pretensión. Una mirada que escaneaba la ciudad como si buscara algo. Clara Muñoz. Ella lo vio. Y por un segundo, ni la ciudad, ni los coches, ni los transeúntes existieron. Solo 2 personas. Y una historia que aún no había terminado de escribirse. El encuentro fue breve, casi un destello fugaz. Clara cruzó la calle con pasos decididos y se detuvo frente a Julián, que todavía sostenía aquel sobre en la mano. Sus miradas se encontraron, y en ellas se leyó algo que iba más allá de las palabras. Reconocimiento, gratitud y un silencio cargado de promesas. «Has cambiado, Julián», dijo Clara con una sonrisa suave. «Y eso me alegra». Él quiso responder, agradecer, contarle todo lo que había pasado desde aquella tarde fría. Pero las palabras se quedaron atrapadas, como si fueran demasiado grandes para salir en ese momento. «No tienes que decir nada», continuó ella. «Solo quería asegurarme de que estés bien. Si necesitas algo, no dudes en llamar». Sacó su teléfono y le mostró su número. Julián lo guardó con cuidado, como si fuera el tesoro más valioso. «Gracias, Clara», murmuró, casi sin voz. Ella asintió. Luego se volvió y se perdió entre la gente que caminaba apresurada, dejando tras de sí una estela de luz. Julián se quedó allí, con la sensación de que, a pesar de las dificultades, había alguien que creía en él, alguien dispuesto a tender una mano sin esperar nada a cambio. Esa noche, mientras se acostaba en la cama limpia del refugio, repasó en su mente cada instante de aquel día. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida no era solo una sucesión de malas decisiones y noches frías. Había esperanza. Y con ella, un nuevo comienzo. Los días siguientes fueron una mezcla de esfuerzo y aprendizaje. Julián se despertaba temprano, con la idea fija de no desperdiciar la oportunidad que Clara le había dado. En el taller, cada corte y lijada era un paso más hacia recuperar su dignidad perdida. Clara, por su parte, comenzó a aparecer más seguido en la fundación. No como una figura distante, sino como alguien que realmente se involucraba, que escuchaba y entendía sin juzgar. Una tarde, después de cerrar el taller, Julián decidió invitarla a un café sencillo en una cafetería cercana. No buscaba impresionar, solo compartir un momento. Allí, entre sorbos tibios y risas tímidas, Clara reveló parte de su historia.
Había sido una joven empresaria que, tras un fracaso personal, había decidido usar su fortuna para ayudar a quienes, como Julián, habían caído en el olvido. Julián escuchaba, fascinado, sintiendo cómo su propia historia se entrelazaba con la de ella, como dos ríos que convergían lentamente hacia un mismo mar. No eran solo un millonario y un hombre sin hogar. Eran dos personas heridas, buscando redención y un sentido. Y en ese café, bajo la luz tenue y el aroma a café molido, nació una amistad que cambiaría para siempre sus vidas. La rutina en la fundación comenzó a transformarse en algo más que trabajo para Julián. Cada día, al poner manos a la obra en la carpintería, sentía que estaba reconstruyendo no solo muebles, sino también su propio ser. Clara seguía siendo un faro constante, su presencia silenciosa pero firme. No intervenía con palabras vacías, sino con acciones concretas. Nuevas herramientas, cursos, un espacio para que Julián pudiera retomar la confianza. Un día, al terminar su jornada, Julián encontró en su casillero un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Lo abrió con cuidado y descubrió un peluche desgastado, casi idéntico a uno que él recordaba de su infancia. Una nota decía: «Para que nunca olvides que mereces cariño». El gesto lo conmovió más que cualquier ayuda material. Era como si Clara entendiera que, más allá de la comida y el trabajo, lo que Julián necesitaba era recuperar la humanidad perdida. Por la noche, mientras observaba el peluche bajo la luz tenue de su habitación en la fundación, Julián comprendió que ese regalo era mucho más que un objeto. Era una promesa. La promesa de un futuro donde el amor y la dignidad fueran los cimientos de su nueva vida. Con el peluche apretado contra el pecho, Julián empezó a soñar despierto con un mañana distinto. No solo un mañana con techo y comida, sino uno donde él pudiera devolver todo lo que había recibido. En la fundación comenzó a involucrarse más allá del taller. Ayudaba a quienes apenas llegaban, escuchaba sus historias, ofrecía una palabra de aliento. Porque sabía que, para muchos, la calle no solo era falta de hogar, sino falta de esperanza. Clara observaba desde la distancia, orgullosa y callada. Sabía que lo que había sembrado estaba floreciendo en algo mucho más grande que un empleo o una cama limpia. Una tarde, Julián organizó una pequeña reunión en la fundación. Invitó a varios de los nuevos residentes y, junto con el equipo, prepararon una cena modesta, pero llena de risas y música. Era su manera de decir que, aunque las circunstancias no fueran perfectas, siempre había espacio para la alegría y la familia elegida. Y en esa cena, con miradas brillantes y corazones entrelazados, Julián comprendió que había encontrado un propósito. No solo sobrevivir, sino vivir, con dignidad, con amor. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Julián ya no era el hombre que una vez pidió las obras de una desconocida en una tarde fría. Ahora era un pilar dentro de la fundación, alguien a quien otros miraban con respeto y esperanza. Clara y él mantenían una relación sencilla, pero profunda, basada en la confianza y el entendimiento mutuo. Ella le enseñaba que la riqueza no siempre se mide en dinero, sino en la capacidad de dar sin esperar nada a cambio. Una mañana, mientras caminaban por el barrio que una vez Julián conoció solo desde el frío de la calle, encontraron a un hombre joven sentado en la acera, con la mirada perdida y las manos temblorosas. Sin dudarlo, Julián se agachó y le ofreció un pan dulce. El joven lo miró con sorpresa y gratitud. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero lleno de significado, porque Julián había aprendido que la verdadera riqueza está en compartir, en ser la luz en la oscuridad de alguien más. Y así, con cada acto de bondad,
La historia de aquel hombre que un día preguntó por las obras de una mujer rica seguía escribiéndose. No con tinta ni papel, sino con corazones. En una tarde que parecía tan común como cualquier otra, Julián se sentó en el banco donde todo había comenzado, con la mirada suave y el alma serena. A su lado, un hombre sin hogar observaba con timidez, esperando quizás la misma oportunidad que Julián había recibido tiempo atrás. Sin prisa, Julián sacó del bolsillo un pan dulce y se lo ofreció con una sonrisa tranquila. ¿Quieres un poco?, susurró, como si compartiera un secreto. El hombre asintió, y mientras mordía el pan, sus ojos se llenaron de una luz que Julián reconoció al instante. La chispa de la esperanza. Julián sabía que la vida no siempre es justa, ni fácil. Pero también sabía que un pequeño acto de bondad puede cambiarlo todo. Porque, al final, no eran las riquezas ni los títulos los que transformaban a las personas, sino la capacidad de ver al otro, de tender una mano sin juzgar, de creer cuando nadie más lo hace. Y así, bajo el cielo que se vestía de tonos dorados y naranjas, la historia de aquel encuentro inesperado, de aquella respuesta amable, seguía latiendo con fuerza. Un recordatorio suave, casi un susurro, de que la verdadera fortuna está en dar, en amar, en cambiar vidas con un simple gesto. Y con ese pensamiento, Julián cerró los ojos, dejando que la calma lo envolviera, mientras el mundo seguía girando, lento y amable.